pues va a ser una clase un poquito extensa en lo que se refiere a este trabajo que el día de hoy nos atañe, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar justamente también recordándoles que el día de hoy, ¿verdad? En la noche trabajaremos con la plegaria del espíritu de la montaña de Tepeyolofli, en el cual nosotros vamos a estar compartiendo la plegaria, ya lo tienen, ¿verdad? Diciéndolo. Recuerden que en este caso van a ser, como está en el número 8, ¿verdad? Como está en el número 8 esta plegaria, entonces sería 8 veces la plegaria de Nomatka, Nehuatl, Ninahualtlecujtli, Tlamacasqui, Tlacatecolotl, Ken, Teopixqui, Xolopixtli. Vamos a decirlo 8 veces. Esta palabra, cuando lo digamos, esta frase, esta plegaria, cuando lo digamos, hay que hacerlo con esa intensidad. Es la llave, es la palabra clave para entrar primero al portal, al portal de esa apertura de conciencia, ¿no? ¿Y dónde está el portal? Aquí en mi altarcito, a mis lados, no. El portal que abre esa palabra está aquí, en nuestro estómago y en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad. Este portal nos lleva a que nuestro cuerpo se active, ¿sí? Bueno, y el día de hoy vamos a trabajarlo. Este ejercicio ya lo han hecho ustedes, ya lo hemos compartido en este grupo. Vamos a utilizar estos dos dedos que es fuego y aire. Entonces, estos dos dedos, vamos a girarlos, vamos a acomodarnos un poco, vamos a girarlos de esta manera, ¿no? Permíteme. Vamos a girarlos así. Vamos a activar nuestro teyolía, ¿verdad? Ya en los textos que les enviaba yo, teyolía se refiere al hígado, pero también al estómago, pero también a los órganos internos que nos ayudan a trabajar la intuición. Cuando estemos haciendo esto, vamos a decir la plegaria, que es Nomatka, Nehuatl, Ninahualtlecujtli, Nitlamacasqui, Tlacatecolotl, Ken, Xolopixtli, Ken Teopixqui, Xolopixtli. Y lo sigo repitiendo, ¿verdad? Ahora le sumamos este ejercicio con la plegaria, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esa manera 8 veces y 8 veces con esto, ¿sí? Estamos diciendo nuestra plegaria y vamos a estar activándose desde nuestra columna, a ver si se alcanza a ver, estos dos deditos, aquí cerca de nuestra columna hasta donde está nuestro ombliguito, ¿sí? Vamos a sentir una sensación, una vibración de nuestro cuerpo, porque estamos activando partes muy sensibles de nuestro cuerpo que posiblemente no lo hemos hecho, ¿sí? Después de hacer esa activación, nuestra cabeza va a empezar a sentir esa vibración como hormigueo, acá, empieza desde aquí en la nuca, todo esto va vibrando, sentimos esa vibración. Y eso nada más solo haciendo el ejercicio. Ahora si le sumamos esta plegaria, y pueden decir ustedes, ¿y por qué no nos lo dijo antes? ¿Por qué hasta ahora no lo tiene que decir? Es que vamos paso a paso, ¿sí? Primero tenemos, esto ya lo han hecho ustedes, ¿no? En algunos ejercicios de justamente de la introducción a las prácticas nahuálicas, ¿se acuerda? ¿No? Giramos estos dos dedos. Para ello debemos de entender nuestras manos. Todos tienen un nombre, todos tienen cierto elemento
en el cual, en el cual está reflejado el poder de nuestra mano, ¿no? Este dedo, sí, este dedo representa el fuego, este dedo representa el aire. En nuestra mano derecha, este representa el tonal, este es la tierra y este es el agua. En nuestra mano izquierda, este es el fuego, el aire, este es el nahual, la tierra y el agua. Unimos esto, fuego y agua, y lo unimos aquí. No es una señal de los que ustedes ya saben, ¿no? Es esto. Generamos energía, ¿sí? Generamos esa energía en nuestras manos. Al momento de generar esta energía, lo que vamos a hacer, poco a poquito, lo vamos expandiendo en un lugar a campo abierto, a un lugar a campo abierto. Eso hace que se genere una energía a nuestro alrededor. Y esa energía lo vamos a aprovechar nosotros, ¿sí? Para poder seguir expandiendo esta energía vibrante que de una u otra forma debemos de generarlo, debemos de tenerlo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Esto funciona para todo, tanto para trabajar con esto, tanto para trabajar con las prácticas nahuálicas, tanto para trabajar con el de desestresarnos, de curar y sanar nuestro cuerpo de ese cocolistli, de esa enfermedad que es el estrés, ¿sí? El estrés nos envejece. El estrés y la presión laboral y la presión familiar y la presión de cualquier forma. Eso nos abruma en nuestro tonal. Y para ello debemos de entender de cómo generar toda esta energía y transmutarlo, eliminarlo de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este ejercicio que les decía, hagan de cuenta, ese es mi estómago, este es mi cuerpo, lo empiezo a dar vuelta, lo que estoy haciendo es mover toda esa energía que en el día lo generé a través de estas preocupaciones, a través de este odio, a través de este rencor, a través de esta presión laboral, que quiero que termines el trabajo ya, pero ya, ¿no? Entonces todo eso a través de nuestras preocupaciones y cuando nosotros lo empezamos a mover, ¿verdad? Lo empezamos a sacar, lo hacemos bolita y lo liberamos. De una u otra forma, esto nos va a ayudar a que esta energía pueda puede encauzarse, pueda irse a donde tenga que irse, ¿no? Donde tenga que liberarse, para que podamos trabajar con una mejor ensoñación, ¿no? Bueno, dicho esto, en el trabajo del día de hoy nos toca precisamente con Teoixnamictilistli, la ceremonia de unión en espejo, también se le llama. ¿Por qué en unión en espejo? Debemos de entender que precisamente nuestro trabajo, que es unir a dos energías, hacerlo entender que son un espejo entre ellos mismos, ¿verdad? Para esta ceremonia se necesita, para hacer esta ceremonia se necesita como mínimo 2 meses, hermanitos, ¿sí? Yo les sugeriría que, que aparten ese tiempo 2 meses de anticipación. O sea, no es que, sí, hoy o de aquí a enero voy a hacer mi ceremonia, ¿no? Un ejemplo. Pues son 2 meses, ¿no? Que es noviembre y diciembre. No, no. Se supone que ya me anticiparon. Bueno, dentro de dos, vamos a decirlo, necesito yo 2 meses para trabajar con estas dos personas que se van a unir. Es mi sugerencia. Si les dicen, no es que lo quiero hacer dentro de un mes, dentro de una semana,
yo les sugeriría que no lo acepten. Pues a menos que sea su decisión de aceptarlo, pues háganlo. Pero yo diría que no. ¿Por qué? Porque justamente este no es un juego, este no es cualquier cosa como para decir, como en la parroquia ahí de los católicos, es que me quiero casar, claro. Ujú, y vámonos. No, esto no es así. Porque es trabajar, es hacer reuniones. Híjole, maestro, pero pues es que está lejos el con el que voy a hacer la ceremonia. Bueno, en Zoom se puede, claro que se puede, ¿no? Pero ahora, el primer paso, recuerden, vamos a hacer una pequeña recapitulación, es primero sacarles su tonal. No, pues es que yo ya sé mi tonal, lo sacamos mi tonal con la correlación de la cuenta continua, ya me lo sé. Oh, ok, está bien. O si no saben su tonal, bueno, necesitamos su fecha de nacimiento, necesitamos, ¿verdad? Que ustedes me den la hora, el mes y el año de nacimiento. Ah, bueno, de acuerdo, entréguenmelo, ¿no? Pero después de eso, no es, ya me lo entregaste, ya hice el tonal, ya rapidito, ¿no? Voy a llevar esto a presentarlo en mi lugar sagrado. Y para irlo a presentar al lugar sagrado, pues necesitamos velas, necesitamos llevar flores, llevar un presente de frutas, llevar un poquito de mezcal para darle a las energías de ese lugar, ¿sí? Ah, bueno, ¿y todo eso de quién, de quién lo va a poner? Pues el que le vamos a sacar su tona. A mí me han mandado mensaje algunos hermanitos, oiga, necesito mi tonal, sí, sí, necesito que me transfiera usted 200 pesos porque es para presentar ahí al presente. Ah, o sea, el pago es el 200 pesos. No, señor, no, no es el pago. Es para llevar el presente, ya es una ceremonia, porque usted es el que necesita el tonal, ¿no? Entonces, pues necesito que de su dinero de usted yo vaya a dar ese presente. No es que yo necesito que nada más me haga mi tonal aunque no haga el presente. Este, necesito yo de manera rápida. No, pues mejor busque otro compañerito, a lo mejor te lo haga más rápido y todo. Yo sigo estos protocolos para poder hacerlo bien, porque no es cualquier cosa, es algo delicado, no es algo ceremonial. Después de eso hago la correlación de los datos, después hago la descripción, después se lo comparto su tonal, que le tengo que dedicar mínimo una hora y media o 2 horas con dudas y preguntas. Después de eso vienen las reuniones, recuerden, son reuniones que nos vamos a reunir para poder tratar todos estos datos, todo este forjar del camino en donde nosotros debemos de hacer entender a las personas que van a unirse en esta ceremonia que no es un juego, que no es, sí, es que porque está de moda yo voy a hacer. No, no es así, hermanito, ¿no? Después de esto viene un temazcal en donde vamos a trabajar, vamos a platicar. En otra sesión vamos a necesitar, ¿qué? Bueno, vamos a necesitar estar ahí presentes, toda la familia, leer el tonal y presentarles el amoshli. Si esta imagen les toca, bueno, tal vez el hermanito es el Nahui Coats, por ejemplo, y la hermanita es Macuili Malinali, Macuili Tecpat, ¿no? Ah, bueno, estos son ustedes, ¿no? Y pues, podremos decir que esta es la pareja perfecta. No, yo lo pongo como un ejemplo. No es la pareja perfecta. No existe la pareja perfecta. No. Todo esto tenemos que hacerles entender a los hermanitos que es forjar una relación, es trabajarlo, ¿no? Porque resulta eso, es lo que nos han enseñado. Ay, se casaron y vivieron felices para siempre. No es así. Esto no es así, ¿no? Entonces, es todo un proceso
por el cual nosotros debemos de irlo vivenciando. Ahora, es que no estoy seguro de que yo me una o que yo tenga una relación, pues no lo tengas mejor, si no estás seguro, porque es una responsabilidad, porque vas a herir los sentimientos de la otra persona y no te gustaría que te hagan eso a ti. ¿No? A lo mejor ese podría ser el consejo. No es por desanimarlos, no es por desanimarnos también a nosotros, pero creo yo que es mejor hablar con la verdad, ¿no? ¿Estás seguro de que vas a dar este paso? Porque este no es un juego, este no es una moda, porque, sí, mi amiguito se unió y lo hicieron todo muy hermoso. No, no. No, no es así. Y uno de los ejercicios que a mí me enseñaron, por ejemplo, dibujamos, ¿no? Dibujamos en una hoja, espero que lo puedan ustedes reflexionar allá, ¿no? Es un ejercicio, esta es una hoja, aquí dibujan el número 6, ¿no? Lo ponemos en la mesa. Está de frente de mí, es el espejo, por eso es la ceremonia del espejo. A ver, ¿dónde? Aquí está mi bolígrafo, ¿no? Así, lo ponemos en la mesa, ¿no? A ver si se llega a alcanzar a ver. 6. Para mí es el 6, pero para el que está enfrente de mí es el 9. Vean, para ustedes es el 9, para mí es el 6. Para ustedes es el 9, para mí es el 6. Es un ejercicio muy simple, pero ¿saben? Tiene una gran profundidad. Y eso pasa en estas relaciones. Dice el que está enfrente de mí, la que está enfrente de mí. No, para mí es el 9, es el 6, no, es el 9, no, es el 6. Bueno, ¿y cuál sería la solución? Un ejercicio muy sencillo que podemos ponerles cuando hagan en la pareja, cuando ya estemos en esas pláticas. ¿Qué hay más? Se los voy a compartir en la siguiente clase. Hay más ejercicios de este tipo. ¿Cuál sería la solución para ustedes? Ujú. ¿Cuál sería la solución? Que hay muchos. Buenas noches, Ponernos del Cristiane. otro lado, Temastiani, Ujú. del otro Al lado otro lado. ¿De quién? de la persona, o sea, verlo Ajá. de los dos puntos de vista. Primero me Exacto, paso de aquel lado, yo lo veo igual que él, y después él se pasa de este lado y él también va a ver el 6 y yo voy a ver el 9. exacto. Sí, es correcto. Hermanito Martínez. Y pues si estamos uniendo energías y tenemos que trabajar para que trabajen en armonía, y como usted lo está mencionando ahorita, de un lado uno ve el 6 y el otro el 9, así como mostró la hoja, pues cada quien lo está viendo desde su lugar, por decirlo Ujú, así, como cuando uno va ujú, a los toros, ¿no? Cada quien ve a los toros desde en dónde está, pero no es lo mismo a estar frente del toro. Pero en este caso, pues no nos lo vamos a poner frente del toro, más bien tendrían que ponerse ambos a un solo costado para que ambos vean un solo número nada más. sí, Porque sí, es- ciertamente el 6, si lo pones de cabeza puede ser 9, pero si lo inviertes aún mismo estando en tu misma posición, cambia el número, ¿no? ujú. Entonces, si los dos lo vemos desde el mismo punto de vista, desde la misma posición, pues vamos a ver, ahora sí vamos a trabajar en equipo y vamos a ver una sola cosa y vamos a tomar una decisión ambos. Bueno, eso es lo que yo observo. Claro, hermanito, muchísimas gracias. Hermanito Alexander. Yo diría que es profundo porque yo abarcaría la respuesta ahí. ¿Qué pierdo en aprender del otro cuando no acepto su posición? ¿Qué dejo fuera de mí? ¿Será que esa postura me complementa o me da fuerza para llegar a la unidad? Y si el camino correcto es el otro, entonces yo creo que es un llamado a la reflexión, al entender que todos nos necesitamos.
No únicamente la pareja, sino todos. ¿Sí? ¿Sí es correcto, hermanito? Es muy profundo este ejercicio por muy sencillo que se ve, ¿saben? Y eso ha sucedido en nuestras relaciones. Nos aferramos. No, es que es así. A ver, tranquilízate. ¿Por qué no te pones en el lugar del otro que tú puedas ver también a través de esa óptica? Y que también la persona vea desde mi óptica. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que enfatizar? ¿Por qué tendríamos que enfatizar este punto de vista? Este ejercicio es interesante, no tan solo en la pareja, como decía el hermanito Alexander, sino que en todos los ámbitos, en un equipo de trabajo, en un círculo de abuelitos como estamos ahorita, es realmente entender que somos diferentes. Y máxime que en este ejercicio de energía masculina y de energía femenina, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que visualizar para poder concretar todo esto, esta unión? Decía la hermanita, bueno, yo me voy al lado de la otra persona, él también que se venga o ella que también que se venga para que lo veamos en el mismo lugar, ¿no? Exacto. Vamos a respetar los puntos de vista, vamos a trabajar con cuál, con la confianza. Una parte muy importante, yo confío en ti, confío en tu buen juicio, confío en tu respeto hacia mí y yo hacia ti, ¿sí? Con, confío, respeto tu honorabilidad, porque tú para mí eres valioso y espero que yo también sea valioso para ti y te acepto con todas tus cualidades y todos tus defectos. Mas, sin embargo, nos debemos de poner de acuerdo ahorita con el ejercicio que decíamos. La justicia, ser justos con nosotros mismos, ¿sí? Hay uno de los videos que a mí me fascina cuando dice, ¿no? Al hombre o a la mujer, no tienes por qué andarlo cuidando, ni andarla cuidando, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que le tienes confianza, respeto, honorabilidad y justicia. Tiempo, es importante dedicarles tiempo. Yo les decía, puedo ir acá, allá, pero tengo que buscar un pequeño espacio que tengo que dedicarle tiempo a todo. ¿Sí? Es interesante esto. Y esto debemos de ponerlo en la mesa, de decir, mira, aquí están las cartas. A ver, mijo, mire, así funciona la situación. No te pintes sueños guajiros, tampoco estés pensando en que todo es color de rosa. No, señor, se van a venir retos muy fuertes. Y si no eres fuerte tú, todo esto se va a fracturar. ¿Mm? Tiempo, dedicación. No tan solo cuando estamos enamorando y todo eso, no, es en todo momento. Y dedicación no estar pegado a la persona, no, 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 no. Que también va a querer su espacio, va a querer su tiempo de esparcimiento. Adelante, hazlo. Pero hay un acuerdo mutuo, ¿no? Anécdotas. Debemos de traer a colación en estas pláticas anécdotas de vivencias, a veces personales, porque ya hemos pasado por ciertas situaciones, por cierto neltilisli, que ya no tan fácil nosotros ya que nos puedan tratar de contar cuentitos, no. Aquí la vida es así, así, así. Construir la relación. Hermanitos, construir una relación cuesta mucho. Cuesta mucho.
Y es lo que debemos de plantearle a los hermanitos, de plantearle realmente que no es que, sí, ya me casé, ahora que me ame. No, señor, debe de haber esa correlación. No, señora, tú tienes que trabajar también, ¿no? Mantener la flama del amor es lo que más cuesta. A veces hay desentendidos. A veces, pues que me quiera, que me ame, ¿no? No, que solo me mantenga, yo que no haga nada. Hay hombres y mujeres así, ¿no? Entonces, no es así, es un equipo. Vamos a trabajar juntos, ¿no? Aunque algunos dicen, no, es que 50 y 50 no funciona, o es que el hombre debe de traer todo el sustento y la mujer qué? También tiene que trabajar en la casa. Las dos cosas pueden funcionar, sí, pero debe de haber esa comunicación, ¿no? Fortalecer la comunicación, desarrollar la intuición y perdón, aquí debe ser la percepción. Fíjense bien que justamente, que nos hagamos que Quetzalcóatl nos habla y Tezcatlipoca es otra cosa. Pero nosotros percibimos, hombres y mujeres, los que estamos ya en este camino, presentimos cuando la persona no está siendo tan sincera con nosotros. No hay coherencia, no hay congruencia con lo que dice y con lo que hace, ¿no? O es que no tengo tiempo. Si hay tiempo, si hay tiempo, si nosotros nos organizamos, si hay tiempo. Hay tiempo hasta para nuestro esparcimiento, ¿sí? Yo les decía que yo en estos días anduve yo corriendo y todo eso, pero sí me daba mi tiempecito de sentarme un ratito. Inclusive hasta de ver una película en una hora. Aquí estoy tallando una maderita, una máscara, estoy tallando un bastoncito, estoy trazando un sombrero y también estoy atento ahí viendo la película. ¿Con quién? Pues con mis hijos, con tal de que sientan mi presencia, sientan que estoy con ellos, ¿no? Inclusive a veces me dicen, oiga, ya descanse. Les digo, no, pues yo amo lo que hago, lo estoy disfrutando. Para mí no es cansancio, ¿no? Entonces, observar la intuición y la percepción. Máxime las mujeres tienen un sexto sentido. Hay que desarrollarlo igual nosotros los hombres. Hay que desarrollarlo. Y eso se los tenemos que recalcar en estas pláticas. Hacerles entender realmente este compromiso, esta unión. Por eso se necesita su tiempecito, hermanito, se necesita su tiempecito. Observar con detenimiento. A veces, yo lo digo por mí, recién casado, le encuentro todo lo hermoso, ¿no? A la persona. Pero después de cierto tiempo, es que tiene estos defectos, ¿no? Pero ¿por qué no nos detenemos? Ver también su lado positivo. Sí tiene cosas positivas esta persona, sí tiene cualidades, ¿sí? No tan solo tiene cosas negativas, tiene cualidades. ¿Y por qué no primero resaltarle sus cualidades y decirle, oye, es esto, pues, a mí no me parece, ¿por qué no lo mejoras? ¿Por qué no lo trabajamos juntos? ¿No? Y hay mucho más temáticas, sí. Justamente yo quise escoger también esta imagen por esto, miren, por esta parte de la mujer que está entregando la palabra Florida, ¿no? Y justamente la mujer podemos decir que el 90% de las mujeres, su palabra es florida, es más amorosa. Y el hombre está señalando, está dando como una ofrenda, como el cambio. Lo que nos dice aquí también que ella como mujer, al dar la palabra florida, motiva ese es un sustento para que el hombre también cambie y también viceversa. Podemos encontrar un hombre
con mayor cualidad de dar su palabra florida y la mujer eso le va a ayudar a que pueda cambiar, porque no se puede haber un cambio odio con odio, ¿verdad? Imposición con imposición, porque todo, no, yo eso es lo que yo digo y esto se va a hacer. No, 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 yo digo así. Uno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que llegar a la razón, decir, bueno, te escucho tus motivos y después me escuchas a mí. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad hasta llegar a los golpes. ¿Por qué no? Entonces, todo esto debemos de trabajarlo en el transcurso de la preparación, ¿verdad? Acuérdense todas las herramientas que tenemos que utilizar, ¿sí? Bueno, ahora bien, no, perdón, de aquí no sé si alguien quisiera reforzar, quisiera enriquecer todo esto. Esto es pues, apenas una parte, ¿no? Por eso decían algunos hermanitos, por eso yo no juntarme o volverme a casar, volverme a unir. Estoy feliz con mi soledad, dicen, aunque no estoy solo, porque tengo a toda una gran familia, dicen, ¿no? Pero bueno, hermanitos, no sé si no hubiera algo más. Sí, hermanito Martínez, ya avanzamos con la siguiente imagen. Pues compartirles un imestilistle cuando yo iba a casarme y pues mi mamá y algunas otras personas ya mayores pues platicaron conmigo y qué es lo que me comentaron. Y sí, o sea, sí había mucha razón. Cuando está uno de novio, pues primero me hicieron pensar en la palabra de novio y la dividió. Precisamente mi madre dijo, no vio con quién se casaba. Y dice, en la etapa de novios es cuando más se miente. Sí, ciertamente, pues se arreglan para verse mejor, se cepillan, se peinan, se bañan, se lavan los dientes, la mejor ropa, pero anterior están mostrando otra vez otras personalidades. Convive con ella uno cita como es. Y sí, ciertamente, pues a lo mejor uno no lo cree uno porque pues está uno bien encaramelado. No, pues es que yo la veo todos los días, nos la pasamos juntos 3, 4 horas y a veces como que uno no cree en esas cosas, dice, no, pues no es cierto, a lo mejor me están mintiendo o no quieren que me case o no les gusta con la persona que ando, pero después de que me hicieron muchos comentarios, ya cuando ahora sí decimos juntarnos, pues empiezan a salir, como usted dijo hace ratito, los defectos. No, pues que le huele la boca, no, pues que un montón de detalles que no vimos cuando éramos novios, ¿verdad? Y que cuando pues estábamos de novio, pues ella se pintaba, andaba bien arreglada, esto, el otro, y al levantarse, pues en la mañana, pues las cosas cambian. Igual también de ella de mí, pues también se dio cuenta muchas cosas. Y pues sí llega un momento en donde como que hay una pequeña decepción, pero pues si hay amor, nos vamos a entender y vamos a ir aceptando pues las cosas, pues no diríamos negativas, sino a los antivalores a veces que lleva uno también, los malos hábitos. Y yo recuerdo que sí, mi esposa me ayudó a empezar a mejorar ciertas cosas, ciertos hábitos que tenía yo que no eran buenos y viceversa. Y en ese tiempo también se casaron otros amigos que ciertamente, pues no duraron. Otros, bueno, ahorita en la actualidad ya tenemos un buen tiempecito, pero ellos duraron máximo 6 meses y se separaron. ¿Qué pasó? Pues pasaron muchas cosas. Yo duré de novio 4 años, entonces hubo ahí la confianza, el respeto, una dedicación muy especial tanto de uno con el otro. Construimos una relación. Inclusive hablamos de cuántos hijos íbamos a tener, cómo nos imaginábamos que iban a ser.
Yo decía, no, pues en mi casa son 4 y yo quiero 4. No, pues en mi casa también. Entonces ya empezó a haber algo nosotros formando. Pero cuando no pasa todo esto, porque a veces las relaciones de novios duran poco tiempo, 2 meses, 3 meses y ya se andan casando. No lograron conocerse adecuadamente. Y también ese es otro factor por el cual a veces los matrimonios no duran. Entonces, todo esto, yo en mi caso, ya con toda esa experiencia, pues la aplicaría así como usted dice, ¿no? Hay que hablar desde el punto de vista como nos ha ido a nosotros, pero no nomás la parte negativa, sino encontrarle la parte positiva para poderles transferir esos valores a estas personas que deciden juntar sus energías, sus vidas, porque no es nada más sus energías, sino son sus vidas, sus defectos o sus cualidades o sus retos. A mí me gusta hablar más bien de retos que defectos, ¿verdad? Y pues esa es mi mínima estilista y mi comentario para poder hablar con estas personas. Sí, tal vez en algún momento me va a tocar hacerlo. No, no vamos a decir que no, porque en algún momento tenemos que hacerlo. Y gracias, Temasiani, por permitirme compartir estas palabritas. Sí, hermanito. De hecho, ese es el camino que estamos forjando, ¿no? Por eso estamos trabajando con cómo hacer un tonal, cómo leer un tonal. Y en su momento les compartiría el documento de todo lo que se necesita, cómo abrir los rumbos, cómo todo este proceso. Porque esa es la finalidad, yo siempre les he dicho. Yo no quiero seguidores ni quiero alumnos de por vida, ¿no? Yo quiero de ustedes, maestros, abuelos, que sigan este conocimiento, que lo practiquen desde donde están. Y mis respetos, en verdad, para los hermanitos que ya iniciaron a hacer todo este trabajo, poco a poquito ir expandiendo toda esta energía. Podrían decir, y bueno, ¿esto qué tiene que ver con las imágenes mánticas? Tiene que ver. Cuando leamos esta imagen, tenemos que traer a colación, tenemos que traer a ese momento a decirle, miren, aquí en esta imagen nos trae mucha información, pero para ello debemos de compartirles, porque no todos tenemos la posibilidad de decir, bueno, este es el amochli, ¿qué son dibujitos que se ven ahí, no? ¿O qué son? No, este es conocimiento, es como lo compartían los abuelos. Y les traemos una anécdota y lo correlacionamos con esto. Ah, puede que nos pase así si nosotros somos, por ejemplo, aquí uno y uno, a lo mejor C Malinali, C Ocelot, C Cuautli, todos son del número 1 que se unen en el número 2. Bueno, esta hermanita Violeta, perdón, la escuchamos. Tlazocamati, Temastiani. Pues solamente complementar un poquito que me viene a la mente como, pues en este proceso, ¿no? De la unión del matrimonio, eh, cómo al principio no nos damos cuenta o no somos observadores del tiempo, ¿no? Del tiempo, y más sin embargo, en base a eso, con miedo y con todas las dudas y con todo, nos unimos. Más sin embargo, con el paso del tiempo, sabemos que como personas, pues vamos cambiando, vamos teniendo diferencias, vamos encontrándonos uno al otro como pareja, como esposos, porque no es que diga, son sus defectos, no, simplemente que nos vamos encontrando. Ah, pues mira, ya le voy conociendo qué le molesta, qué no le molesta, y etcétera, ¿no? Y entonces de ahí creo que viene esa relación fundada, porque dices, bueno, ya lo acepto porque ya lo estoy conociendo o ya la estoy conociendo, ¿no? Y en base al tiempo, que como usted refiere ahí,
pues es importante también, ¿no? Estar consciente de que con esas diferencias y con todo esto que vamos a ir viviendo, pues nos vamos aceptando para que esa relación funcione y sobre todo con la comunicación efectiva, porque solamente con esa comunicación efectiva podemos resolver todos los conflictos que se nos presenten, ¿sí? Y entonces, en el camino, como usted dice, Temastiani, que ya vamos aprendiendo en eso, ¿no? Entonces, no repetir eso, tropiezos o esas cuestiones, ¿no? Equívocas que nos suceden, sino al contrario, mejorarlas, darles una buena solución y ya quedar como experiencia y enseñanza, porque a mí me ha pasado que después ya es una anécdota. Oye, ¿te acuerdas que nos pasó, que sucedió y entonces esa anécdota ya la tenemos con otro punto de vista? Y eso nos ayuda a crecer como personas en el interior y en el exterior para también poder desarrollarnos en la sociedad, en el exterior, y así con ese amor también poder tratar a los demás. Ese es mi punto de vista. Clásicamente, La socama de Nannitzin, muchísimas gracias, hermanita. Sí, justamente es eso, ¿no? De ir desarrollando estas cualidades, estas habilidades, pero también pintarles a los que van a contraer esta ceremonia, decirles que las cosas son así, ¿no? Suponiendo que este unión que estamos programando para trabajarlo nos presenta esta energía que vemos aquí nosotros, ¿no? Si nosotros vemos aquí precisamente una energía muy, muy interesante, ¿sí? Vamos primero viendo, ¿no? Que son los numerales, vean, es 1 y 1, pero son dos energías totalmente diferentes, ¿sí? Este personaje que ven ustedes aquí, su energía es de color amarillo, es el conocimiento. Y el color rojo, pues es la intuición y la percepción, ¿no? Bueno, dentro de estas dos energías, como podremos nosotros observar aquí, ¿sí? Aquí en de la energía femenina tenemos a qué? A un Tochli, a un Coyotl. Serían ¿Qué ambos, animal? Sebastián, serían ambos. Sí. Porque el conejo no tiene así largo su colita, ¿verdad? Así es, Sebastián. Son ambas energías. Tanto el del coyote, pero también el del conejito. Puede ser, sí. En el mundo en el mundo del pensamiento de los abuelos, eso existe. Por eso nos decimos llamar Ocelotecolotl, las dos energías que vibran en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Ahí están. Pero bueno, no tan solo eso, podremos observar nosotros que este mismo animalito tiene un tipo de portal con contorno amarillo y al centro el color rojo. ¿Sí? Pero no tan solo eso. Aquí nos presenta un tipo de, ¿qué sería? ¿Hueso? ¿Alimento? ¿O es carne? un hueso, ¿no? Es un tecpal, ajá, es un hueso, ajá, es un tecpal. Recuerden, ¿por qué les quise poner esto? Recuerden que en los amoshli no vamos a encontrar pues alimentos, ¿no? Así es un tecpal.
¿Y por qué tendría que estar en la boca y en el color rojo? He ahí. ¿Por qué en la boca? Porque dice, cuida tus palabras, porque tu palabra puede lastimar a los demás. Intuye lo que puedas dar. A veces, a veces solo por el tonito que le aumentas o le disminuyes, como que las mujeres son muy intuitivas, ¿no? No es lo mismo decir, sí, claro que sí. Y sí, dice, como que sí, o sea, como que ya qué, ¿no? Nos pone en ese contexto aquí. Dice, debemos de tener conocimiento y percepción para poder dar nuestra palabra, ya que debemos de trabajar con la fertilidad de nuestro conocimiento, de muchas ideas, de nuestra fertilidad del conejo, pero con la sabiduría del coyotito que debe de saber seleccionar las palabras correctas, que nos lleve a desarrollar esa posibilidad de trabajar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cosas tan simples, lo que hace ratito les decía, están aquí. ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo le hablamos a la persona? Que claro, encontramos hermanitas que también tienen una voz fuerte y hablan, pero vamos a encontrar hermanitas que su voz es muy suave, es muy dulce, es muy armonioso, y esa es su forma de ser, esa es su identidad, ese es su isli, su identidad. Entonces, debemos de cuidar nuestra palabra, de ver justamente en nuestro espejo, así como nos lo muestra este pequeño ser, es nuestro espejo, ¿no? Estos dedos, el menique, me parece, ¿verdad? El menique son fuego, agua, ¿ah? Bueno, les decía yo, es interesante cómo el tecpat, el cuchillo de pedernal, representa ¿qué? El conocimiento. El cuchillo de pedernal representa el conocimiento. Habla con conocimiento. No digas cosas por decirlo. No estés diciendo lo que creo yo y ya lo estás diciendo. Creo que tú me engañas, creo que tú no me estás diciendo la verdad. No, dice, piensa primero, ¿qué es lo que vas a decir? Si vas a decirlo, dilo con seguridad. Sí, es necesario desarrollar la intuición, sí, pero mejor es platicarlo, ¿no? Y vean, y su posición, el conejito o el coyotito aquí no está intentando correr, está en una posición tranquila, en una posición cómoda, en el cual nos recuerda percibir, inclusive su ojito, como ustedes pueden ver, está viendo a través de su vista periférica. Lo que nos dice, trata de ver, trata de sentir cómo leer el espacio en el que estás. A lo mejor vienes tú estresado de tu trabajo, de tu trabajo, alguien en el camino te hizo frustrar y llegas a la casa, pues está una armonía, a lo mejor te están esperando con ese ánimo, con esa motivación, y tú llegas y molesto, hasta burlándote de que te están esperando, hasta burlándote porque te dan esa gran importancia. Después la otra persona también va a decir, pues oye, ¿para qué lo espero? Mejor ya como porque llega de mal humor y lejos de que disfrutemos este alimento del momento, ¿no? Entonces toda esa parte nos lo muestra aquí. Ahora bien, vean ustedes aquí, esta es una olla, es un contenedor.
Es una caldera que le llaman algunos, ¿no? De esta caldera sale esta serpiente, ¿no? La parte de su cuerpo está dentro de, y parte de su cuerpo, que es su colita, y su cabeza está afuera. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cambio que querramos realizar, que debemos de realizar para que esta pareja funcione, debe ser un cambio interno y externo, ¿sí? Para ello hay que cambiar hábitos, patrones de comportamiento. Va a ser necesario hacer una reconfiguración de mi percepción para que juntos caminemos. Lo que el ejercicio hace ratito decíamos, ¿no? Me voy al otro lado y veo, pues si tú estás viendo el 9. Sí, cierto, es el 9. Ven para acá. No, sí es el 6. ¿No? O sea, es paciencia, armonía. Debemos de cambiar desde acá, para poder alimentar todo este camino, toda esta congruencia. Pero ahora, veamos a la energía masculina. Esta energía masculina lo vemos con cacli, o sea, con sus guarachitos. Y los cacli representan la importancia, la figura masculina en este caso, se trabaja poniendo esa importancia, él como energía masculina en esta relación. Ustedes pueden ver esta imagen al lado, por eso quise ponerlo para hacer una comparación. Vemos que tanto como el hombre y la mujer están descalzos, ¿sí? Los dos trabajan de esa manera, pero de este lado, no. El hombre, vean, está con sus cacle y justo aquí en su mashlat emana ese color amarillo que es el conocimiento y el color rojo. O sea, él como hombre en esta unión tiene mucho conocimiento, mucha información, intuición y percepción sexual. Esa percepción, ese conocimiento sexual lo trae y lo puede transmutar su energía, elevarlo para poder empoderarse energéticamente. ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden ver ustedes aquí, miren, él como energía masculina está devorando a un niño. Y ojo, esto no es literal. Esto no es literal. Hay una práctica del varón, del hombre, que puede hacer esto de alimentarse de su propia energía sexual. ¿Y cómo? Es en el momento del clímax, cuando llega a suceder, se presiente esa eyaculación, el hombre controla esa eyaculación y no eyacula, no expulsa ese líquido seminal, sino al contrario, eleva su energía y lo absorbe a través de su cuerpo. Y eso le ayuda a empoderar la parte creativa, la parte intuitiva. Con ello le ayuda a que pueda estar más enérgico, pero también le ayuda a que pueda prolongar su existencia, ¿no? Que prolongue su vida, ¿no? Entonces, no es literal que se está devorando esa energía, no, sino que sabe controlarlo, ¿sí? Al mismo tiempo, al igual que el hombre y la mujer se ponen de acuerdo porque para los abuelos,
las relaciones sexuales no se tienen que tomar en cuenta, no como algo con la promiscuidad, no tener relaciones de aquí para allá, no. Si queremos una relación realmente en armonía, necesitamos platicarlo, lo que decía el hermanito. No, pues cuántos hijos que vamos a tener, o no hay que tener hijos, ¿no? Entonces, de esa parte ponernos de acuerdo. Si se dan cuenta aquí la mujer, ¿no? Aquí ella, el tecpat, el cuchillito, le pone en el cuello, ¿no? Corta esa energía, cierra esa energía, ella puede controlar también la fertilidad. Y aquí no quiere decir que los dos son asesinos que matan a sus hijos, no, sino que sí pueden tener esos hijos, pero deciden cuándo hacer esto. ¿Por qué? Aquí nosotros debemos de entender y ponerle énfasis al momento de que lo que más une una relación es la comunicación, pero también está la parte sexual, ¿no? Cuando hay una comunicación en todos los ámbitos, y aquí nos lo presenta realmente lo que les decía, es la comunicación sexual, la comunicación de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo habla, ¿no? Nuestro cuerpo armoniza, nuestro cuerpo debe de entender, de percibir, de intuir, no con los ojos naturales, no, con la intuición. ¿Y dónde lo dice? Aquí miren, la energía masculina, vean su collar, aquí en su pecho, en su yel chiquiscali, aquí miren, tiene esto que tiene Ishkimili, el abuelito Tezcatlipoca Ishkimili, miren, y es en su pecho, ¿eh? O sea, la energía. Y el cuchillito, el tecpal, está apuntando en su parte sexual. Es lo que yo les decía. Es elevar esa energía, ese calor, para poder trabajar. Al trabajarlo, desarrollamos más la intuición y la percepción, pero unidos en pareja. Por eso les decía al inicio, la intuición y la percepción. Yo percibo qué es lo que necesita mi pareja. No es necesario verlo, sino que sentirlo, intuirlo. Es parte de la práctica. ¿Por qué intuirlo y detectarlo? Por lo que nos muestra la energía femenina. Chequen, lo agarra de su copetito y le pone acá el cuchillito, ¿no? Lo que nos indica es que nosotros debemos de percibir a través de este cabello, de este sontle que tenemos, tiene electricidad, tiene conexión con nuestro alrededor. Por ello, es interesante que podamos realizarlo, potenciar esa parte. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hombre hace esto? Justamente lo que decíamos. Miren, dentro de esto, como ustedes pueden ver, tiene su cuchillito de tecpat y lo que porta en su espalda, esta es una energía de Miquistli. Ese es el portal que abre Miquistli. Y en su cabellera tiene tres cuentitas, tres ojos estelares. Y recuerden que el número 3 es creación, vibración. Entonces lo que nos está indicando aquí es, desde nuestra parte sexual, lo traemos hacia nuestro pecho, es el segundo contenedor, y el tercer contenedor, que es la cabeza, energetizarlo, armonizarlo. Que en la cultura oriental también se trabaja esto, ¿no? Que es elevar nuestra energía. ¿Y esto para qué nos serviría en nuestra unión, en nuestra convivencia? Bueno, es que entre los dos habría más comunicación telepática. Eso potencializa
esa comunicación, por supuesto. Por eso, miren, acá en esta parte, la energía masculina tiene la cabeza de Mictlantecutli, que debe de transmutarlo, debe de armonizarlo, ¿no? Y me decía, me decía algún hermanito, dice, no, es que se está devorando a los niños, es un nahual, no, no, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que podamos convivir, podamos ponernos de acuerdo. ¿Y por qué les digo yo que deben de vivir en armonía, que deben de tener una comunicación? Por lo que nos presenta en la parte de arriba, vea, noche y día. La mujer representa la noche, la oscuridad. El hombre representa el día, el sol. Entonces la unión, no perfecta, pero la unión en el cual, en esta relación, que nos puede y les puede ayudar a estas personas que se unen de esta forma. ¿Sí? Al mismo tiempo que la mujer, la energía femenina, tiene en su oído una parte muy empoderado, que hay que saber escuchar lo que nos sirve, porque podemos escuchar muchas cosas, chismes, podemos escuchar cosas negativas, allá donde en nuestro trabajo, en el camino, con nuestros amigos, con nuestras amigas, todos nos puede llegar la información. Y hay información que no debemos de, hay que darle que fluya, ¿no? Hay cosas que no valen la pena escucharlos, hasta no comprobarlos nosotros, ¿no? Es algo interesante que en su tocadito aquí de la energía masculina nos lo presenta de esa manera. Y la mujer en su vestimenta podemos encontrar que tiene todos los colores. ¿Se acuerdan de que estos colores los representan las mujeres? Mayahuel, Tlazolteotl, Tlazolteotl, Chalchihuitlicue y Mictlanzihuatl, ¿no? Entonces esta parte, la mujer es empática por lo que muestra sus dientes, pero también podemos encontrarla que ella es muy sabia porque tiene estos dos dientes y tiene un espacio aquí porque es una abuela. O sea, no tiene toda la dentadura, en parte algunos dientes ya no los tiene, miren aquí, tiene un espacio. También esa parte nos dice eso. Ella es sabia, sabe, ¿no? Sabe comprender y entender. A la vez, miren sus ojos, su ojo, igual que estos, miren. Esta parte que nos lo pintan de rojito es lo que nos dice que debemos de potenciar nuestra visión periférica. O sea, cuidar qué es lo que hay a nuestro alrededor. Pero también, tanto el hombre como la mujer debe de cuidar qué es lo que va encontrando en su relación. A veces encontraremos personas que solo van a querer contaminar nuestra energía, ¿no? Y entonces también eso es importantísimo que podamos trabajarlo, ¿no? Con respecto a la imagen, que es muy enriquecedor, sí, pero también es una parte fundamental, que posiblemente esta pareja, pues no le guste tener hijos, también podemos hacer otra interpretación, ¿no? Y que también decirle, pues es válido si ustedes dicen, nosotros no queremos hijos, somos felices nada más. Yo y ella siento, adelante, ¿verdad? Porque también si hay así personas, hay parejas que dicen, no, nosotros no queremos hijos, solo convivir y vivir bien entre los dos, porque sí, un hijo, dos hijos, tres hijos implica gastos de energía, pero también económico, para su educación, como decimos, para todo lo que necesiten, ¿no? Entonces, es esa parte, hermanitos. No sé si tuvieran algo que compartirnos acerca de esta imagen, y si no, continuamos con el siguiente, que es el número 3, ¿verdad? El número 3 de poderlo trabajar. Ujú.
¿no? Bueno, siendo así, vamos a encontrar primero, hacer una comparación. Vean, este tiene las dos, día y noche, pero aquí solamente es el día. Y veamos cuántos tonalmeyot, cuántos rayos tiene. Miren, aquí tiene apenas rayos de luz. 1, 2, 3, que es más de creación. Pero aquí, este es importante también. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué simboliza el número 5? Transformación. Pero para que haya esa transformación, se necesita disciplina. Se necesita un trabajo arduo y lo podemos encontrar y podemos ejemplificarlo con, con esta evolución, con este trabajo del gusanito, ¿no? ¿Se acuerdan del cuentito El gusanito valiente, ¿no? Que ya está dentro de ese capullito y ya tiene alas, pero vive, ¿no? En este caso, pues esas situaciones, ¿no? De hambre, de miedo, de desesperación, ¿no? Cuando estaba en ese lugar oscuro para que pueda transformarse. Pero si él tenía un sueño, tenía un anhelo, lo mismo es en una relación, ¿no? Nuestro anhelo, pues, es vivir contento, feliz, acompañado, protegido, no tan solo las mujeres, sino que nosotros como hombres también a veces necesitamos sentirnos protegidos por ellas, por las energías femeninas, pero también ellas, que sientan que se sienten protegidas por nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir en esencia esta imagen del sol? El color rojo es fuerza de voluntad. El color en el centro, que es el amarillo, es el conocimiento. El color blanco es el trabajo paso a paso de ir formando nuestro Neltilistli, de ir formando nuestra experiencia. El color gris es la conexión. También representa el cabello. Vean, el cabello, también el color gris representa la percepción. Y bueno, hay un color amarillo más grande, pues es la disciplina, la empatía. Para que en verdad funcione esta relación necesitamos conocimiento. ¿Qué? De uno y del otro, como bien lo decía la hermanita. Ah, pues ya vi que esto no le gusta, este sí le gusta, este no le agrada. Entonces el conocimiento. Rojo, la fuerza de voluntad. No al primer problema, la primera prueba, la primera situación. No, creo que no funciona nuestra relación, ¿no? Es tener la fuerza de voluntad, tener ese ímpetu, pues de querer hacer las cosas, ¿no? Porque, sí, es que nuestra relación, sí, señor. Pero ¿qué? Después de eso, ¿qué sigue? Pues toda una vida. Ahora bien, nos pasamos, es el número 3, miren. Aquí la energía femenina es el número 1 y el hombre es el número 2. Pero tiene que ser así, no, tal vez la suma de las dos energías da el número 3, el número 3. Puede que la mujer tenga el número 2 y el hombre el número 1, no pasa nada, es el número 3. Sumando, suman el número 3, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta imagen, hermanitos? Chequen cómo ellos, tanto la mujer y el hombre, están sentados sobre un taburete, sobre un asiento de Petlaocelotl. ¿Qué es Petlaocelotl? De estrellas. Todos tienen un brillo muy especial, los dos. Pero en la imagen de abajo, vean, este contenedor, esta ollita, esta ofrenda
abundante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Tiene los 9, el número 9, de la transformación, del cambio, ¿no? Del agua que fluye, pero de los 9 señores de la noche. Por eso todo eso debemos de conocerlo para irlo interpretando. Ahora bien, tienen dos mazorquitas del color amarillo, vean, miren. ¿Ya se dieron cuenta? El color amarillo es el sustento, tanto ella y él tienen mucho conocimiento en el sustento y eso les va a ayudar a que puedan ayudarse mutuamente a darse ese sustento, ¿no? Entonces, decirle a los hermanitos, no, ustedes tienen mucho conocimiento, vean, y esta parte que vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, es un atadito de qué, es un atadito de qué, de conexión, de cabello, de sontli y el sustento. Entonces, ¿qué es ese sustento? El sustento de la percepción y la intuición. Ahora bien, de este lado encontramos Neltilisli, fuerza de voluntad, la pureza del trabajo, conocimiento, el color gris, la percepción, la intuición, y nuevamente aquí encontramos un color amarillo en como uniéndose una flor, ¿no? Ese sustento es la percepción, la fuerza de voluntad y el Neltilisli. Los dos juntan ese sustento entre los dos. Ese sustento y ese conocimiento les va a ayudar a generar, a crear hermosas flores, hermosos momentos de que puedan vivir. Y vean, son 3 flores que encontramos aquí. Una vida florida, una vida armoniosa, en donde todos nosotros podamos convivir en armonía, uniéndonos. Pero para ello, no, aquí no es nada gratis, ¿eh? Todos tienen que aportar, porque sí es fácil, ¿no? Sí, tengo yo el conocimiento para vivir. Yo sí, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Pero no basta con tan solo de tener el conocimiento, sino es trabajar ya con las acciones, con las vivencias. Vean al hombre, ¿sí? El hombre no junta sus piecitos y se sienta. El hombre, el pie, así como estamos, el pie derecho lo tiene un poquito más doblado su rodilla y el pie izquierdo lo tiene más adelantado. Eso importa mucho leerlo. Entonces, el pie derecho es el impulso y después para que camine el pie izquierdo. Recuerde que el pie derecho representa lo material, lo tangible, pero el izquierdo es lo intangible, lo que no se ve, ¿sí? Él no está cómodo como la energía femenina que está sentadita uniendo sus dos piecitos y con una mano tiene una lesna de hueso y el otro lo eleva mostrando esa, esa empatía, porque los dos están sonriendo, ¿no? Y se están viendo frente a frente. Y los dos, ella eleva, así poniéndolos de perfil, ella eleva su mano izquierda y él eleva su mano derecha. Lo que implica, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, que para uno es el 6, para uno es el 9. Pero ¿nos indica algo? Sí, que se complementan, que se unen, que se apoyan. Para ello, el hombre trabaja la parte espiritual a través de estas ceremonias. El hombre tiene que crear esas ceremonias. ¿Y qué? ¿Tiene que andar allá organizando ceremonias? No.
hacer que la vida sea ceremonial como es. Lo que, lo que en la actualidad decimos es, pues, ser detallista, ¿no? Ah, pues te compré flores. Ah, pues mira, te invito a salir a pasear, vamos a platicar. No nada más cuando somos novios, ¿no? Sino que trabajar, ¿sí? Y también con sus manos nos está mostrando el sol. Dice, pues vamos a trabajar juntos como el sol, con disciplina, con empatía, con luz, con amor, con calor, ese calor como cariño, como entendimiento, como tlazotlalistli, ¿sí? Y todo eso lo tenemos que caminar, sí, y transformarlo, utilizando, por eso les recordaba hace ratito de lo de las manos, utilizando el fuego, el aire, nuestro nahual, nuestra tierra, la tierra y el agua, conectándonos con ellos, por eso nos muestran sus manos acá elevándonos, ¿sí? Ahora bien, en su mashlat tiene el color blanco y el color gris. Entonces, nos está diciendo justamente trabajar en armonía con nuestra intuición, pero que también sea limpio y puro nuestra energía masculina, ¿no? Que como hombres pues, realmente demos esa, esa intuición, tengamos esa intuición, ¿cómo, cómo mostrar nuestra energía masculina? Proteger, ayudar, ¿verdad? En la casa. No porque, soy hombre, yo no lavo esto y el otro. No, no es así, sino que es el trabajar la empatía, ¿no? Ahora bien, en su cuello tenemos esta cuentita de Chalchihuitlicue, ¿no? Miren, si se dan cuenta, esta misma cabellera que ven ustedes acá está aquí, miren, la percepción, la intuición, ¿no? El desarrollar esa cualidad. Y aquí también lo tiene en su espalda, en su cabellera también la energía femenina, sino que todos trabajamos en esa comunicación telepática. Y desarrollar esa comunicación telepática es trabajar con la visión periférica, pero también cambiar los ojos y todo eso, mover los ojos, nos ayudan a percibir lo que a simple vista no podemos ver. Ahora bien, tiene cuentitas, miren, tiene 3 cuentitas, que estas son como esos coyoles, que esos son sonajitas, cascabelitos que suenan bonito. Es la armonización. Armonizar con el conocimiento y la fuerza de voluntad de poder fluir, expresar lo que sentimos. Y tienen lo mismo, miren, la mujer y el hombre. ¿Por qué te decimos que es mujer? Por su quechquemil y su cuellit de la energía femenina, ¿no? Y bueno, vamos en su tocadito, también tiene un oído muy perceptivo, al igual que el hombre. Ahora, dentro de su tocado, el hombre encontramos esta plumita, la pluma de la percepción, la intuición, pero tiene en este caso el color rojo, la fuerza de voluntad de la medicina. En su chimaltonali, en su pensamiento es medicina. Y esa medicina le va a ayudar a él a que pueda compartir su palabra como medicina, sus emociones como medicina. Ahora nos vamos con la mujer, tiene 2 tocaditos, ¿ven? ¿No? Tiene el color amarillo en su pelo, justamente el conocimiento, pero también tiene el color rojo, la fuerza de voluntad. Tiene que unir conocimiento y fuerza de voluntad para percibir todo lo que necesita para vivir en armonía y con una florecita aquí escondida, un pensamiento florido. Necesitas conocimiento y fuerza de voluntad para poder crear ese pensamiento y la conexión con la palabra, con la mente florida, ¿no? Entonces todo esto juntos hacen un trabajo armonioso, pero no queda ahí.
en los taburetes, en los iquipalis, vamos a encontrar también cuentas, vean. 1, 2, 3, 4. Es conectarse con los 4 rumbos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Lo cual nos indica estas manos. Unirnos en el tonal y en el nahual. En lo material, en lo material y en lo espiritual. En lo tangible y en lo intangible. O sea, ellos sí pueden trabajarlo de esa manera. Y bueno, la mujer siempre, bueno, en esta relación, la mujer siempre va a estar empoderando la disciplina, la fuerza de voluntad. Por eso lo muestra la lesna de hueso, diciéndole, yo te voy a recordar que juntos podemos hacer las cosas con nuestra fuerza de voluntad. Y el hombre dice, vamos a trabajarlo ceremonialmente en nuestra vida. Sí, vamos a tener altibajos, vamos a tener malos entendidos, tal vez, no nos pongamos de acuerdo, pero todo esto nos va a ayudar a la transformación de nuestra vida, ¿no? Todo esto, la disciplina, la ceremonia, la sacralidad de nuestra relación nos va a llevar a una transformación para nuestro y nuestra bienestar como Ishnamik. ¿No? Trabajar nosotros como espejo. Porque Maztlatli representa mano derecha y mano izquierda, y que tenemos 10. Lo que hace son diferentes habilidades que tienen cada uno de nuestras manos. Y lo mismo nos enseña aquí. La mujer tiene ciertas habilidades y cualidades, el hombre también, pero si los juntan, eso les ayudará a que sean más unidos. Pero aumentándole, incluyéndole lo que les decía yo hace ratito, ¿no? Ser empáticos, acepto tu opinión. Quizá no estoy tan de acuerdo, pero bueno, todo sea por llevar bien nuestra relación, nuestra convivencia como Ishnamiksin. Entonces, vamos a ir leyéndolos de esta manera. Hagan de cuenta si el hermanito, pues, los hermanitos que se van a unir, les vamos a imprimir esto en grande, ¿no? Y decirle, miren esto. O si lo quieren mandar a hacer en cuadro, esto es lo que deben de tenerlo ya en su sala o en su espacio donde puedan verlo todos los días. De decirle, miren, mira, a esto nos comprometimos. Esto es lo que nos debe de seguir fortaleciendo. Esto es lo que nos recuerda nuestra unión. Recuerda que nos dijo el Tonal Pujer, no es, y vivieron felices para siempre. No, no, señor, no, señora, esto no es así. Es un trabajo de equipo, porque a partir de esto que nosotros vayamos construyendo, tal vez en su momento tengamos a un ser hermoso que va a ser tuyo y mío en unión y vamos a tener que forjar a este hermoso ser, ¿no? Hermanitos, alguien que quisiera complementar este conocimiento con respecto al Islamic Tilis, a la unión. Como vemos, no es nada fácil, pero pues, no es imposible, ¿no? Sí, hermanito. Bueno, el que calla o la que calla otorga. De mi parte sería todo, hermanitos. Vamos a descansar un rato, ya que mañana nos toca seguir disfrutando de este existir. Y tenemos, bueno, la esperanza, ¿no? De que mañana podamos despertar. Recuerden que esta noche
nadie nos garantiza de que mañana podamos abrir los ojos. Y si abrimos los ojos mañana al despertar, somos afortunados de que podamos seguir vibrando en este plano existencial y decirnos a nosotros mismos, y también les digo a ustedes mismos, a ustedes, Nemislazotla y Canochinoyolo. No es que sea tan negativo, no, es la realidad, ¿sí? Hermanitos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos Tlazocamati. vemos mañana, Tlazocamati. Vamos a tener la charla de la ceremonia de Miquisli y Panemilistli, morir para vivir. Ya es un hecho que no vamos a hacerlo este 21 de diciembre, pero en marzo, el 11 en la noche del día 11 de marzo del 2026, lo vamos a realizar, ¿sí? Tlazocamati negniwan, matimosehuican, descansemos, hermanitos. Tlazocamati Temasiani, Tlazocamati. Tlazocamati a todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Tlazocamati hermanitos. Temasiani, Todos, Mi hermanita. hermanitos. Matimosehuica. Matimosehuican.